El dolor en mi pecho era sordo, una presencia constante y molesta que me recordaba que ya no era la misma. No era el dolor agudo de la recuperación inmediata, sino una especie de eco, una sombra física de la vulnerabilidad que ahora me definía. Estaba sentada en una pequeña mesa de plástico en una cafetería ruidosa del Aeropuerto Internacional de Monterrey, con una taza de té de manzanilla que se enfriaba entre mis manos. Afuera, el sol de la tarde golpeaba el asfalto, creando espejismos de agua que no existían. Dentro de mí sentía un desierto similar. Hacía 3 semanas que me habían operado, una sustitución de la válvula aórtica que el cirujano había descrito con una calma aterradora como compleja pero necesaria. Para mi hija Valeria y su esposo Ricardo, sin embargo, yo lo había minimizado a un procedimiento menor, un pequeño ajuste de rutina. ¿Por qué mentí? La respuesta flotaba en el aire estéril de la terminal, tan clara y dolorosa como la cicatriz escondida bajo mi blusa. Mentí porque temía ser una molestia. A mis 68 años, después de una vida entera de ser el pilar, la solucionadora de problemas, la eterna proveedora de ayuda incondicional, el miedo más grande que me quedaba era convertirme en una carga. El doctor Méndez, un hombre joven con ojos amables y una seriedad que inspiraba confianza, me había dado el alta esa mañana. «Cero estrés, Irene», me había advertido, mientras revisaba mis signos vitales por última vez. Su corazón está reparado, pero es un motor recién ajustado. Necesita que su familia la consienta, que la traten como a una reina. Sonreí ante sus palabras, una sonrisa débil y sin convicción. La imagen de mí siendo tratada como una reina por Valeria y Ricardo era tan ajena, tan de otro universo, que resultaba casi cómica. La realidad era que yo era la eterna plebeya en la corte de sus vidas ocupadas y ambiciosas. Saqué mi teléfono con manos que temblaban ligeramente, un efecto secundario de la medicación, o quizás solo de la ansiedad. Abrí el grupo de WhatsApp que teníamos, cínicamente nombrado por Valeria como Familia Unida. El último mensaje era de hacía 2 días, una foto de mis nietos, Marco y Sofía, posando con un nuevo videojuego. Yo había respondido con una sarta de emojis de corazones que nadie había comentado. Mi pulso se aceleró, una arritmia de pura aprensión. Escribí el mensaje, borrándolo y reescribiéndolo 3 veces para que sonara lo más casual y menos demandante posible. «Hija, mi vuelo aterriza a la 1 p.m. en la Terminal 2. ¿Podrían recogerme?» Lo envié. La doble palomita azul apareció casi al instante. Visto. El silencio que siguió fue atronador. Conté los segundos, luego los minutos. Vi a una familia reunirse en la puerta de llegadas de al lado. Los abrazos, las risas, el alivio en sus rostros. Sentí una punzada de envidia tan intensa que me dolió físicamente. 5 minutos. 10. 15. Cada minuto se sentía como una pequeña sentencia, una confirmación de mi relevancia. En mi cabeza podía escuchar las excusas, la negociación de quién tenía que sacrificarse. ¿Estarían discutiendo en ese momento? Valeria diciéndole a Ricardo que era su turno, Ricardo quejándose de alguna reunión crucial. Finalmente, la pantalla se iluminó. Mi corazón dio un vuelco de esperanza tonta y desesperada. Era Valeria. «Lo siento, mamá, estamos muy ocupados hoy. Ricardo tiene una junta importantísima». La frase era tan predecible, tan ensayada, que podría haberla escrito yo misma. Era la misma excusa que usaban para faltar a los cumpleaños de mis amigas, para cancelar cenas familiares, para justificar su ausencia en casi todos los aspectos de mi vida que no involucraran una necesidad directa de ellos. Antes de que pudiera procesar la punzada de la decepción, llegó otro mensaje, esta vez de Ricardo.
Irene, ¿por qué no nos avisó con tiempo? Pida un Uber, es más fácil para todos. Ahí estaba, la formalidad helada de pida, en lugar del pide que a veces usaba cuando quería algo. Y la frase final, la daga envuelta en una lógica falsa y egoísta. Es más fácil para todos. No, no para todos. Más fácil para ellos. Más fácil que desviar 1 hora de sus vidas importantísimas para recoger a la mujer que les había dedicado décadas de la suya. La mujer que acababa de tener una cirugía a corazón abierto a cientos de kilómetros de distancia, sola, porque no había querido preocuparlos. Mis dedos se sentían entumecidos. Miré la pantalla, las palabras crueles brillando ante mí. Podría haberles dicho la verdad. Podría haberles escrito sobre el miedo paralizante la noche antes de la operación, sobre el dolor cegador al despertar en la unidad de cuidados intensivos, sobre el sonido de la mujer en la cama de al lado llorando por su familia. Podría haberles suplicado. En cambio, una especie de calma gélida se apoderó de mí. Una resignación que se sentía peligrosamente cercana a la rendición. Tecleé una sola palabra, un epitafio para mis esperanzas rotas. Ok. Envié el mensaje y apagué la pantalla del teléfono. El té de manzanilla estaba completamente frío. Me lo bebí de un trago, sin sentir su sabor. El doctor Méndez me había dicho que evitara el estrés. ¡Qué ironía! Mi propio corazón reparado dolía menos que la indiferencia de mi familia. En ese momento, en esa mesa de plástico pegajosa, algo dentro de mí, algo mucho más fundamental que una válvula aórtica, comenzó a cerrarse para siempre. Mientras el avión ascendía, dejando atrás las luces de Monterrey, me recosté en el asiento y cerré los ojos. El zumbido monótono de los motores era casi un bálsamo, un ruido blanco que ahogaba el eco de los mensajes de Valeria y Ricardo. Pero la mente es un archivo traicionero, y en la oscuridad de mis párpados, una escena de hace 5 años se proyectó con una claridad implacable. Estábamos en la sala de mi pequeño pero acogedor departamento en la Colonia del Valle, el mismo en el que había vivido con mi esposo Armando durante 30 años y donde me había quedado después de su muerte. Valeria y Ricardo estaban sentados en el borde del sofá, sus cuerpos vibrando de una energía casi infantil. Desplegaron sobre la mesita de centro unos planos arquitectónicos enormes y brillantes. «¡Mira, mamá! ¡Es la casa de nuestros sueños!», exclamó Valeria, sus ojos brillando con una luz que yo no había visto desde que era una niña y le regalaron su primera bicicleta. Era una casa impresionante, de eso no cabía duda. Un diseño moderno y minimalista en el corazón de Lomas de Chapultepec, un barrio que para mí siempre había pertenecido a las páginas de las revistas de sociedad, no a la realidad de mi familia. Ricardo, con su encanto calculado y su sonrisa de vendedor estrella, comenzó a señalar las características con un puntero láser que había sacado de su maletín. Aquí estará el estudio, con luz natural todo el día. Y este es el jardín, suficientemente grande para que Marco y Sofía jueguen sin peligro. Y esta suegra, dijo, haciendo un círculo en una habitación en la planta baja, es una suite de invitados que diseñamos pensando en usted. La trampa estaba perfectamente tendida, cebada con la carnada de la inclusión familiar. Me imaginé a mí misma en esa habitación, cerca de mis nietos, siendo parte de sus vidas diarias. Era una visión poderosa, un antídoto contra la soledad que a veces me embargaba desde que Armando se fue. Entonces, después de pintar el paraíso, llegó el momento de la verdad. Ricardo se aclaró la garganta, adoptando un tono más serio. El único detalle, Irene, comenzó,
usando mi nombre de pila como siempre hacía cuando la conversación giraba en torno al dinero. Es que el mercado inmobiliario en Lomas es una locura. Tenemos una oportunidad de oro para comprar sobre plano y ahorrar casi un 20%, pero necesitamos asegurar el enganche para el viernes y nos falta un poco. Valeria tomó la palabra, su voz un susurro de urgencia. Nos falta 1,5 millones de pesos, mamá. Es mucho, lo sé, pero Ricardo está a punto de cerrar una ronda de inversión para su empresa y te lo devolveríamos en 6 meses, máximo 1 año, te lo juro. 1,5 millones de pesos. La cifra me dejó sin aliento. Era, casi con exactitud, el total del fondo de inversión que Armando me había dejado. Era mi red de seguridad, el dinero destinado a mi vejez, a cualquier emergencia médica, a la tranquilidad de saber que no dependería de nadie. Recuerdo haber mirado sus rostros, tan llenos de esperanza y expectación. Vi a mi hija, mi única hija, la niña a la que le había dedicado mi vida entera, a punto de alcanzar un estatus, una seguridad que yo nunca había tenido. Recordé la promesa que le hice a Armando en su lecho de muerte. Cuida de nuestra princesa Irene, que nunca le falte nada. En mi mente no había elección. El lunes siguiente fui al banco. Recuerdo la mirada de preocupación del joven ejecutivo cuando le pedí liquidar la totalidad del fondo. Señora Irene, me dijo con amabilidad, ¿está segura? Este portafolio ha tenido un rendimiento excelente y está diseñado para su jubilación. Estoy segura, hijo, le respondí, con una convicción que no sentía. Estoy invirtiendo en mi familia. La sensación del cheque certificado en mis manos era extraña. Era un papel pesado, cargado con el peso de los años de trabajo de Armando, con el peso de mi futuro. Cuando se lo entregué a Valeria y Ricardo esa misma tarde, sus gritos de alegría llenaron mi pequeño departamento. Me abrazaron, me llamaron la mejor madre y suegra del mundo. Ricardo, sosteniendo el cheque como si fuera un trofeo, me miró a los ojos y dijo: «Suegra, le juro que esto es solo un préstamo. En cuanto cierre la ronda de inversión de mi empresa, será lo primero que le devolveremos. Tendrá su dinero de vuelta con intereses, ya verá». Han pasado 5 años. La casa en Lomas es una realidad. He dormido en la suite de invitados innumerables veces, pero siempre como la niñera de emergencia, nunca como una invitada de honor. La ronda de inversión de Ricardo se cerró, y luego otra, y otra más. Su empresa, o al menos la apariencia de su empresa, creció. Compraron autos nuevos, hicieron viajes a Europa. Pero del 1,5 millones de pesos, nunca más se volvió a hablar. Se convirtió en un fantasma silencioso en nuestra relación. Un sacrificio que ellos habían borrado convenientemente de su memoria y que yo, por una mezcla de amor, orgullo y cobardía, nunca me atreví a reclamar. El avión se niveló a su altitud de crucero. La azafata ofreció bebidas. Pedí un vaso de agua. Mientras lo bebía, el líquido frío me recordó la frialdad de su ingratitud. La casa de sus sueños se había construido sobre los cimientos de mi seguridad financiera. Y hoy ni siquiera podían ofrecerme un viaje de 30 minutos desde el aeropuerto. La inversión, me di cuenta con una amargura que me quemó la garganta. No había sido en mi familia. Había sido una estafa. La turbulencia era leve. Apenas un temblor que sacudía el vaso de agua en la mesita plegable. Pero para mí se sentía como si el avión entero estuviera resonando con la vibración de mis recuerdos. La casa había sido el sacrificio financiero, un golpe único y masivo. Pero el verdadero pago, la moneda con la que había comprado mi lugar en su mundo, había sido mi tiempo, mi vida.
Mi mente, como un proyector fuera de control, saltó a otra escena, una que se había repetido en innumerables variaciones a lo largo de los últimos 10 años. Era una noche de jueves, de hace unos 3 años. La recuerdo con una claridad dolorosa, porque esa noche era especial. Mis amigas del club de lectura, todas viudas como yo, y yo habíamos planeado con meses de antelación ir a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional. Era un programa de Mozart, el compositor favorito de Armando. Había comprado un vestido nuevo, un chal de seda, y sentía una chispa de emoción que había creído extinta. Era una noche para mí. Estaba a punto de salir, con el perfume ya puesto y el bolso en la mano, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Valeria en la pantalla. Sentí un nudo premonitorio en el estómago. ¿Mamá? Su voz sonaba tensa, falsamente casual. «Hola, hija. Ya estoy de salida. ¿Pasó algo?», pregunté, intentando mantener mi tono ligero. «¡Ay, mamá! ¡Tienes que salvarme!». La casualidad se evaporó, reemplazada por una urgencia dramática. Ricardo acaba de conseguir una invitación de último minuto a la gala anual de la Cámara de Comercio. Va a estar todo el mundo. Es su gran oportunidad para hacer contactos. El problema es que la niñera nos acaba de cancelar. Se enfermó. No sé qué hacer. Sentí como la sangre se me hilaba. Miré el reloj. Tenía 30 minutos para llegar al Palacio de Bellas Artes. «Valeria, hija, no puedo esta noche», dije, y mi propia voz me sonó débil, casi como una disculpa. «Tengo lo de la Sinfónica, te lo conté la semana pasada, es muy importante para mí». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de manipulación. Luego un suspiro profundo y teatral. «No, claro, mamá, entiendo. Tu noche es importante. No te preocupes. Veremos qué hacemos. Supongo que Ricardo tendrá que cancelar. Otra oportunidad perdida. Pero bueno, tu concierto es más importante. Lo entiendo». Cada palabra era una aguja. Tu noche, tu concierto, como si mi pequeña parcela de felicidad fuera un capricho egoísta frente a la monumental importancia de la carrera de Ricardo. Me hizo sentir pequeña, culpable. Me imaginé a mis amigas esperándome en el vestíbulo, la butaca vacía a su lado, y luego me imaginé a Ricardo perdiendo la oportunidad de su vida por mi culpa. La lucha interna duró apenas 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Ganó la costumbre, ganó la culpa. «No, hija, no te preocupes», dije, y la resignación en mi propia voz me dio asco. «Voy para allá, ustedes vayan a su gala». «¿De verdad, mamá? ¡Ay, eres un ángel! ¡Nos salvas la vida! ¡Te debemos una, en serio!». La gratitud era tan efusiva y tan hueca como siempre. Colgué el teléfono y me miré en el espejo del recibidor. La mujer del vestido nuevo, con su chal de seda y su perfume caro, me devolvió una mirada de infinita tristeza. Lentamente me quité los aretes, me cambié los zapatos de tacón por unos mocasines cómodos y salí hacia la casa de mi hija, no al concierto. Esa noche, mi nieto Marco, que entonces tenía 9 años, se enfermó. Tuvo fiebre alta y vómitos. Pasé la noche en vela, poniéndole paños fríos en la frente, meciéndolo, susurrándole las mismas canciones de cuna que le cantaba a Valeria. La preocupación por él era real, pero debajo de ella había una corriente subterránea de resentimiento. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras Marco finalmente dormía un sueño inquieto, abrí mi teléfono por inercia. En Instagram, la primera foto que vi era de Valeria. Ella y Ricardo sonriendo a la cámara, con copas de champán en la mano. Estaban impecables, radiantes, el epítome del éxito. El pie de foto, escrito por Valeria, decía: «Celebrando el futuro con mi increíble esposo. El cielo es el límite cuando trabajas duro y tienes el mejor equipo».
Leí esa frase una y otra vez. El mejor equipo. Su equipo eran ellos dos. Yo no era parte del equipo. Yo era el personal de mantenimiento, la infraestructura invisible que permitía que su mundo brillante siguiera girando, la que se quedaba en casa con el niño enfermo para que ellos pudieran trabajar duro en una gala. La una que me debían nunca llegó. Al día siguiente, cuando volvieron, apenas me dieron las gracias. Estaban demasiado ocupados hablando de la gente importante que habían conocido, de las tarjetas de presentación que habían intercambiado. Mi noche en vela, mi concierto perdido, la enfermedad de su propio hijo, todo era un detalle menor en el gran esquema de su ambición. El avión comenzó su descenso hacia la Ciudad de México. La voz del capitán anunció el clima y la hora de llegada. Miré por la ventanilla la inmensa mancha urbana que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar de esa monstruosa ciudad, mi hija y mi yerno estaban teniendo otro día importantísimo. Y yo, una vez más, era solo un detalle menor. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, el resentimiento no estaba enterrado, estaba en la superficie, frío, duro y afilado como el bisturí de un cirujano. La señal de abrocharse los cinturones parpadeó, y el avión se inclinó para alinearse con la pista. Cada pequeño movimiento, cada cambio de presión, enviaba una vibración a través de mi cuerpo recién operado. Me abracé a mí misma instintivamente, como si pudiera mantener juntos los pedazos de mi ser con la simple fuerza de mis brazos. La verdad era que me sentía increíblemente frágil, no solo física, sino emocionalmente. El aterrizaje fue suave, pero el impacto resonó en mi esternón. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, la realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Iba a tener que navegar por el caos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sola. Tendría que caminar una larga distancia, esperar mi pequeña maleta de mano que había decidido documentar para no cargarla, encontrar la salida y luego enfrentarme a la jungla de taxis y servicios de transporte. La idea me agotaba antes de empezar. ¿Por qué? ¿Por qué les había mentido? La pregunta volvía una y otra vez, un estribillo masoquista en mi mente. ¿Por qué les había dicho que era un procedimiento menor? No fue, como me había dicho antes, solo para no ser una molestia. Era más profundo, más complicado que eso. Era porque su preocupación, cuando la expresaban, siempre se sentía como una transacción. Su «Mamá, ¿estás bien?» a menudo era el preludio de un «Mamá, ¿nos puedes ayudar con?» Temía que, si les decía la verdad sobre la cirugía, su preocupación vendría con un precio. Se sentirían con derecho a pedirme aún más, a usar mi vulnerabilidad como una justificación para sus propias demandas. Pobre mamá, está tan sola. Seguro que le encantaría cuidar a los niños toda la semana para que podamos irnos de viaje. O peor aún, su preocupación sería superficial, una actuación para las apariencias, seguida de la misma negligencia de siempre, lo que habría sido infinitamente más doloroso. Así que elegí la mentira, una mentira piadosa, me dije. Pero no era para protegerlos a ellos, era para protegerme a mí, para evitar la decepción de ver su amor condicional en acción. Irónicamente, al intentar evitar esa decepción, me había encontrado de frente con una forma de abandono aún más cruda. El avión se detuvo. El sonido de los cinturones desabrochándose llenó la cabina. Me quedé sentada, esperando a que la mayoría de la gente desembarcara, sin prisa por unirme al rebaño. Cada movimiento me costaba un esfuerzo consciente. Finalmente me levanté, tomé mi bolso y me uní al lento peregrinaje por el pasillo. Ya en la terminal, el torrente de gente, ruido y anuncios me desorientó.
Me senté en la primera banca que encontré simplemente para recuperar el aliento. Me sentía como una náufraga en una isla desierta, rodeada de un mar de humanidad indiferente. Saqué mi teléfono, más por costumbre que por otra cosa. La pantalla seguía oscura, sin llamadas ni mensajes nuevos de mi familia unida. Revisé mi agenda de contactos, un acto de pura desesperación. Mis amigas del club de lectura, Elena ya no manejaba en la ciudad. Carmen vivía en Cuernavaca. Mis primas, todas mayores que yo, con sus propios achaques. No había nadie. Mi red de apoyo, que yo había creído tan sólida, se había desintegrado con el tiempo, mientras yo dedicaba toda mi energía a construir la de Valeria y Ricardo. Entonces, mis ojos se posaron en un nombre que no había marcado en al menos 5 años: Arturo Vega. Mi primer instinto fue descartarlo. Era absurdo. Arturo era una leyenda, un hombre cuyo tiempo se medía en miles de dólares por minuto. El fundador y presidente de Grupo Vega, uno de los conglomerados más importantes de América Latina. Yo había sido su asistente ejecutiva durante 20 años, sí, pero eso había sido hacía mucho tiempo. Ahora yo era solo una jubilada, un fantasma de su pasado profesional. Llamarlo sería una impertinencia, una locura. Pero la desesperación es una fuerza poderosa. Me hizo recordar cosas que había archivado en el fondo de mi mente. Recordé la vez que mi esposo Armando enfermó gravemente, y Arturo, sin que yo se lo pidiera, envió a su médico personal a nuestro hospital y cubrió todos los gastos que el seguro no pagaba. Recordé su rostro en el funeral de Armando, su genuino dolor, la forma en que me dijo: «Irene, usted es familia, nunca lo olvide». Y recordé sus palabras el día que me jubilé, hace ya 8 años. Estábamos en su imponente oficina, con vistas a todo el Paseo de la Reforma. Me había entregado un bono de jubilación tan generoso que me hizo llorar. «Esto no es un adiós, Irene», me dijo, su voz normalmente atronadora, suavizada por la emoción. «Usted no fue mi asistente, fue mi socia estratégica, mi conciencia, mi mano derecha. Esta empresa no sería ni la mitad de lo que es sin su inteligencia y su lealtad. Mi puerta y mi teléfono siempre estarán abiertos para usted, para lo que sea». ¿Seguiría en pie esa oferta? ¿O eran solo palabras amables, un formalismo para cerrar un capítulo? El miedo a la humillación luchaba contra la creciente marea de soledad. ¿Qué era peor? ¿Ser rechazada amablemente por un hombre poderoso? ¿O quedarme aquí, sola y abandonada por mi propia sangre? Con un temblor que recorrió todo mi cuerpo, tomé una decisión. Aferrándome a ese último recuerdo, a la posibilidad de que su respeto por mí fuera real, abrí su contacto. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. Mi corazón, el mismo que acababan de remendar con hilos y titanio, latía con una fuerza que era una mezcla de terror y una diminuta, casi extinta, llama de esperanza. Cerré los ojos y marqué el número. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Con cada tono mi resolución flaqueaba. Estaba a punto de colgar, convencida de que había cometido un error monumental, de que me contestaría un asistente impersonal que me preguntaría fríamente de qué se trataba. Ya podía sentir el calor de la vergüenza subiendo por mi cuello. Pero al tercer tono, una voz profunda y familiar, que el tiempo había vuelto un poco más grave, pero no menos autoritaria, respondió directamente. «¿Diga?» «Vega». Me quedé sin aliento. No había filtros ni secretarias. Era él. Mi mente se quedó en blanco. Por un instante, olvidé por qué llamaba. Olvidé mi nombre. Olvidé dónde estaba. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», insistió la voz, con un matiz de impaciencia.
¿Arturo? Susurré, y mi voz sonó como un crujido de hojas secas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude imaginarlo frunciendo el ceño, tratando de ubicar esa voz del pasado. ¿Irene?, preguntó finalmente, y el tono de impaciencia se transformó instantáneamente en uno de incredulidad y calidez. «¡Irene! ¡Qué milagro escucharte! ¿Eres tú de verdad?» La genuina alegría en su voz fue como un bálsamo. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día brotaron sin control. «Sí, Arturo, soy yo», dije, intentando que mi voz no se quebrara. «Por Dios, Irene, ¿estás bien? Tu voz suena cansada. ¿Pasa algo?» La preocupación en su voz era tan real, tan inmediata, que me desarmó por completo. Era un stark contraste con la indiferencia calculada de mi propia hija. Me sentí como una tonta, llorando al teléfono con un magnate de los negocios, pero no pude evitarlo. «Estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Acabo de llegar de Monterrey», empecé, sin saber cómo explicar la humillante situación. «¿Monterrey? ¿Qué hacías allá? ¿Negocios?», preguntó, con un toque de su antiguo humor. «No exactamente», sorbí por la nariz. Tuve una pequeña cirugía del corazón». El silencio que siguió fue diferente al de Valeria. No era un silencio de indiferencia, sino de atención concentrada. Podía sentirlo procesando la información. «¿Pequeña cirugía? Irene, conozco tu manía de minimizarlo todo. ¿Qué tan pequeña fue?» Le conté la verdad: la válvula aórtica, las 3 semanas en el hospital, la recuperación. Mientras hablaba, me di cuenta de que era la primera vez que verbalizaba toda la experiencia, y al contársela a alguien que realmente escuchaba, el peso pareció disminuir un poco. «Y ahora estoy aquí», concluí, mi voz apenas un susurro. «Y mi familia, están ocupados, no pueden venir por mí». La forma en que lo dije fue un intento patético de salvar el orgullo de mi hija, de no exponerla como la persona negligente que había sido. Pero Arturo siempre había sido un experto en leer entre líneas. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Cuando habló, su voz tenía un filo de acero. «Déjame entender esto. Te sometiste a una cirugía de corazón abierto sola en otra ciudad, y tu hija y su marido, que viven aquí, no pueden dedicar 1 hora para asegurarse de que su madre llegue a casa a salvo». Expresado así, en voz alta, por otra persona, la verdad sonaba aún más brutal. Asentí, aunque él no podía verme. «Están muy ocupados», repetí, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. «Ya veo», dijo Arturo, y en esas 2 palabras escuché una condena silenciosa. Luego su tono cambió, volviéndose práctico y lleno de energía. «Escúchame con atención, Irene. Esto que te voy a decir es increíble. Estuve a punto de cancelar mi viaje a Chicago esta mañana, una corazonada, pero algo me dijo que tenía que venir. Mi jet acaba de aterrizar hace 20 minutos. Estoy en la misma terminal que tú, en la zona de aviación privada». Me quedé helada. La probabilidad de algo así era astronómica. «No te muevas por nada del mundo», ordenó, y su voz era la del CEO que había dirigido imperios, la voz que no aceptaba un no por respuesta. «No hables con nadie, no intentes buscar un taxi. Mándame tu ubicación exacta por mensaje ahora mismo. Javier y yo estaremos ahí en 15 minutos. ¿Entendido?» «Arturo, no puedo pedirte eso. Eres...» «No te estoy preguntando, Irene. Te lo estoy informando», me interrumpió. Pero no había dureza en su voz, solo una determinación inquebrantable.
Después de 20 años de tu lealtad, déjame devolverte un poco el favor. Mándame esa ubicación. Colgó antes de que pudiera protestar. Me quedé mirando el teléfono, aturdida. La casualidad era tan improbable que se sentía como una intervención divina. O quizás, más sencillamente, era el resultado de haber llamado a la única persona en mi vida que, a pesar de los años y la distancia, todavía me veía como alguien valioso. Envié mi ubicación, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien más estaba tomando el control. Alguien más me estaba cuidando. Y aunque una parte de mí se sentía culpable por aceptar la ayuda, otra parte, la parte que había estado hambrienta de un simple acto de bondad, se sentía inmensamente, abrumadoramente agradecida. Los 15 minutos que Arturo me había dicho que esperara se sintieron como una eternidad y un instante al mismo tiempo. Me quedé de pie cerca de la zona de llegadas, sintiéndome expuesta y ansiosa. Cada auto que se acercaba me hacía dar un respingo. ¿Y si había sido una broma? ¿Y si se había arrepentido? Mi mente, entrenada en la decepción, no podía evitar prepararse para lo peor. Entonces, un auto se deslizó hacia el bordillo con un silencio casi sobrenatural. Era un Mercedes-Maybach negro, tan pulido que reflejaba las luces de la terminal como un espejo de obsidiana. No era un auto, era una declaración. La gente a mi alrededor se detuvo a mirar. La puerta del conductor se abrió y de ella salió un hombre de mi edad, con el cabello plateado y un uniforme impecable. Era Javier, el chofer de Arturo durante más de 30 años. Lo reconocí al instante. No había envejecido mucho, solo se veía más digno. Se acercó a mí con una sonrisa respetuosa. «¿Señora Irene?», preguntó, aunque era evidente que ya sabía quién era. «El señor Vega la está esperando». Asentí, incapaz de hablar. Javier tomó mi pequeña maleta con una facilidad que me hizo sentir tonta por haberla considerado una carga. Me guió hacia la puerta trasera del auto y la abrió. Y allí estaba él, Arturo Vega, sentado en el espacioso interior de cuero color crema. No parecía un hombre de 72 años. Llevaba un traje a medida de color gris marengo, sin corbata, que le daba un aire de poder relajado. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos azules, los mismos ojos agudos que podían analizar un balance financiero en segundos, me examinaron con una mezcla de preocupación y afecto. «Irene», dijo, y su voz llenó el silencioso interior del auto. «Sube, por favor, estás pálida». Me deslicé en el asiento, que era más cómodo que el sillón de mi propia casa. Javier cerró la puerta con un sonido sordo y satisfactorio, aislándonos por completo del caos del aeropuerto. El auto olía a cuero y a un sutil y caro aroma a madera. «Gracias, Arturo. De verdad, no tenías que...», empecé a decir. «Sí, tenía que hacerlo», me interrumpió suavemente. Se inclinó y me abrochó el cinturón de seguridad como si fuera lo más natural del mundo. El gesto fue tan inesperado, tan paternal, que me conmovió profundamente. «Ahora, relájate. Javier nos llevará a tu casa. ¿La misma dirección de siempre, en la del valle?» «Sí, la misma», respondí, asombrada de que lo recordara. Mientras el auto se ponía en marcha con una suavidad increíble, Arturo no me bombardeó con preguntas. Simplemente se sentó en silencio, dándome espacio para respirar. Después de unos minutos, mientras nos incorporábamos al viaducto, habló de nuevo. «Entonces, ¿cómo están Valeria y los niños?» La pregunta era casual, pero yo sabía que estaba observando mi reacción. Me esforcé por mantener mi voz neutra. «¿Están bien? Los niños están enormes. Marco ya es un adolescente
y Sofía es una artista en ciernes. Valeria está muy metida en su papel de esposa y madre de una familia exitosa. Arturo asintió lentamente. ¿Y su esposo? Ricardo, ¿verdad? Recuerdo que estaba empezando algo de logística cuando te jubilaste. Sí, Ricardo, dije. Su empresa ha crecido. Se llama Omni Logistics. Están en el sector de la tecnología y la logística. Siempre está muy ocupado, buscando inversionistas, expandiendo el negocio. Al decir el nombre de la empresa, Omni Logistics, vi un destello casi imperceptible en los ojos de Arturo. Fue un cambio minúsculo, un endurecimiento momentáneo de su mirada, pero yo, que había pasado 20 años estudiando cada microexpresión de ese hombre, lo capté de inmediato. Era la misma mirada que ponía cuando un subordinado le presentaba cifras infladas o un plan de negocios sin fundamento. Él no dijo nada negativo, solo asintió de nuevo. «Ah, sí», dijo, y su tono fue cuidadosamente neutral. «He oído hablar de ellos». La forma en que lo dijo me erizó la piel. No fue un «Ah, sí, les está yendo muy bien» o «Ah, sí, son una empresa prometedora». Fue un «He oído hablar de ellos», que implicaba conocimiento, pero no necesariamente aprobación. La semilla de una duda inquietante se plantó en mi mente. ¿Qué sabía Arturo sobre la empresa de mi yerno? Él, como el estratega consumado que era, cambió de tema inmediatamente, desviando mi atención. ¿Y tú, Irene? Aparte de pequeñas cirugías, ¿qué has estado haciendo con tu libertad? ¿Viajando? ¿Pintando? Siempre dijiste que querías aprender a pintar acuarelas. La pregunta me tomó por sorpresa. Me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Mi libertad se había convertido en una órbita constante alrededor de las necesidades de mi hija y su familia. He estado ocupada con los nietos, respondí, y la excusa sonó hueca incluso para mí. Arturo me miró, y su mirada no era de juicio, sino de una profunda tristeza. Una mujer con tu cerebro y tu capacidad, Irene. El mundo de los negocios perdió a una de sus mejores mentes el día que decidiste jubilarte. Espero que al menos te lo agradezcan. No respondí. No tenía que hacerlo. El silencio en el lujoso auto lo dijo todo. Arturo no insistió. Simplemente extendió la mano y le dio una palmada suave a la mía, un gesto de consuelo que no había sentido en años. En ese momento sentí que la duda que había plantado no era solo sobre la empresa de Ricardo, era sobre toda mi vida durante los últimos 8 años. ¿Había elegido yo esa vida? ¿O simplemente había permitido que sucediera? El Maybach se deslizó por las calles de la colonia del Valle con la gracia de un cisne en un estanque de patos. Verlo estacionado frente a mi modesto edificio de apartamentos de los años 70 fue una imagen surrealista, una colisión de dos mundos que normalmente nunca se tocaban. No tienes que molestarte más, Arturo. Desde aquí puedo arreglármela sola, dije, aunque la idea de subir los 2 tramos de escaleras hasta mi departamento de repente parecía una hazaña hercúlea. Arturo me dedicó una mirada que no admitía discusión. No seas ridícula, Irene. Javier subirá tu maleta y yo me aseguraré de que te instales. No me iré hasta que te veas sentada en tu sillón con una taza de té. Javier ya estaba abriendo mi puerta, tan eficiente y discreto como siempre. Cuando entramos en mi departamento, me sentí cohibida de repente. El lugar estaba limpio y ordenado, pero todo en él gritaba «viuda jubilada». Los muebles de madera oscura que había comprado con Armando, las fotos de los nietos en cada superficie, el ligero olor a lavanda y naftalina. Era un santuario de mi pasado, no el hogar de una mujer vibrante. Arturo, sin embargo, no pareció notarlo.
O si lo hizo, fue lo suficientemente cortés como para no demostrarlo. Caminó por la sala, observando las fotografías. «Marco se parece a Armando», dijo suavemente, deteniéndose frente a una foto de mi nieto en su uniforme de fútbol. «Tiene la misma mirada decidida». El comentario me llegó al corazón. Recordaba a mi familia, recordaba a mi esposo. Yo no era solo un recuerdo para él, mi historia era parte de la suya. Mientras Javier subía la maleta y yo ponía a calentar agua para el té, Arturo abrió mi refrigerador. Lo encontré mirando el interior con el ceño fruncido. Un cartón de leche a medio usar, un poco de queso, un par de limones secos. «Esto no servirá», declaró. «Necesitas comida de verdad para recuperarte». Sacó su teléfono y, con la rapidez de un general dando órdenes, llamó a un servicio de catering de alta gama. «Quiero que envíen un menú de recuperación de una semana al departamento de la señora Irene Hayes», dijo. «Sopas, caldos, proteínas magras, verduras al vapor, y nada de sal. Entréguenlo en 1 hora». «Arturo, por favor, es demasiado», protesté, abrumada por el gesto. Él colgó y me miró seriamente. «Irene, te dejaste operar el corazón. Lo mínimo que yo puedo hacer es asegurarme de que comas bien. Déjame cuidarte un poco. Te lo has ganado». Nos sentamos en la sala, bebiendo té en silencio por un momento. La normalidad del acto se sentía extraña y maravillosa. Cuando se preparó para irse, se detuvo en la puerta. «Una última cosa», dijo, sacando su teléfono de nuevo. «Irene, ¿te parece bien si nos tomamos una foto? Tu fortaleza hoy ha sido una verdadera inspiración y quiero recordar este momento». Me sentí un poco tonta, despeinada por el viaje y pálida por el cansancio. «No creo que esté muy presentable, Arturo». «Estás perfecta», dijo con una calidez que me hizo sonrojar. Se paró a mi lado y en lugar de posar formalmente, puso un brazo protector y firme sobre mis hombros. Miré a la cámara de su teléfono y por primera vez en años, mi sonrisa no se sintió forzada, se sentía real. Él miró la foto en su pantalla y asintió, satisfecho. «Extraordinaria», murmuró. Después de que se fueron, el silencio en mi departamento se sintió diferente. No era un silencio de soledad, sino de paz. Me senté en mi sillón favorito, el que Arturo había insistido en que ocupara, y me quedé dormida. Me despertó el timbre. Era el servicio de catering, con cajas y cajas de comida deliciosa y nutritiva. Mientras guardaba todo en el refrigerador, mi teléfono, que había dejado en silencio, se iluminó con una notificación. Era de Instagram. Por curiosidad, la abrí. Era una publicación de Arturo Vega. Allí estábamos los dos, en la puerta de mi departamento, yo con mi sonrisa cansada pero genuina. Él con su brazo protector a mi alrededor, mirándome con una expresión de profundo respeto y afecto. La imagen era poderosa, pero fue el texto que la acompañaba lo que me robó el aliento. Un honor ayudar a mi querida amiga y ex socia estratégica Irene Hayes a llegar a casa sana y salva después de su valiente batalla. La resiliencia tiene un rostro, y es el de ella. El mundo de los negocios comete un error al subestimar la fuerza silenciosa de mujeres como ella. Mi corazón dio un vuelco. «Amiga, socia estratégica, fuerza silenciosa». Arturo no solo me había ayudado, me había validado, me había devuelto una identidad que yo misma había olvidado que tenía. Le di me gusta a la publicación, sintiendo una oleada de gratitud. Y entonces, mientras miraba los comentarios que ya empezaban a aparecer, mi teléfono empezó a vibrar. Y no paró. Era una vibración frenética, insistente. Una llamada. Luego un mensaje de WhatsApp. Luego otra llamada. Miré la pantalla.
Eran Valeria y Ricardo. La sinfonía de su pánico acababa de comenzar. Y yo, por primera vez, me sentí con el poder de no contestar. Parte 2.4. La sinfonía de las llamadas perdidas. Aproximadamente 3.150 palabras. El teléfono vibraba sobre la mesita de centro con la furia de un insecto atrapado. Primero fue una llamada de Valeria. La dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente después, una llamada de Ricardo. Hice lo mismo. Luego, la pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones de WhatsApp. «Mamá, ¿estás bien? Acabo de ver una foto. ¿Estás con Arturo Vega? ¿Cómo? Mamá, contesta el teléfono, ahora». El cambio de tono, de la falsa preocupación a la exigencia imperativa, era tan predecible que casi me hizo sonreír. Ignoré los mensajes y abrí Instagram de nuevo. La publicación de Arturo ya tenía miles de me gustas y cientos de comentarios. Eran de otros empresarios, periodistas financieros, figuras públicas. ¡Qué gran gesto, don Arturo! Irene Hayes, recuerdo ese nombre. Una mujer brillante. Un ejemplo de lealtad y amistad. Y entonces vi el comentario que lo explicaba todo. Estaba casi al principio, escrito por el propio Ricardo. @Ricardo Álvarez Omnilogistics. Señor Vega, qué increíble coincidencia. Está con mi querida suegra. Es una mujer maravillosa. He intentado contactarlo por meses para presentarle mi proyecto. Parece que el destino nos une. Un fuerte abrazo. Leí el comentario 2 veces. La desesperación era tan palpable que casi podía olerla a través de la pantalla. Mi querida suegra, el destino nos une. La hipocresía era tan descarada, tan monumental, que me revolvió el estómago. Este era el hombre que, hacía apenas unas horas, no podía dedicar 30 segundos a escribirme un mensaje de aliento, pero ahora me declaraba públicamente su querida suegra en el perfil de un multimillonario. La epifanía fue instantánea y cegadora. La junta importantísima de Ricardo. Sus constantes menciones a buscar inversionistas ángeles. Su obsesión con las apariencias. Todo encajó. Arturo Vega no era solo un contacto deseable para él, era el santo grial. El inversionista que podría validar su empresa, salvarlo de lo que fuera que le estuviera pasando financieramente y catapultarlo al estatus que tan desesperadamente anhelaba. Y yo, la madre invisible, la niñera gratuita, la fuente de préstamos olvidados, de repente me había convertido en el puente hacia ese santo grial. No me habían llamado por preocupación, me habían llamado porque habían visto una oportunidad. Mi cirugía, mi soledad, mi bienestar, todo eso era irrelevante. Lo único que importaba era mi proximidad al poder. Una rabia fría, una emoción que no había sentido con tanta intensidad en décadas, comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. No era una rabia caliente y explosiva, sino una furia lúcida, cristalina. La furia de la mujer que finalmente entiende el juego en el que ha sido un peón durante años. El teléfono volvió a sonar. Valeria de nuevo. Esta vez contesté. «Mamá, por fin», gritó sin siquiera un hola. «¿Dónde estás? ¿Estás con él? ¿Por qué Arturo Vega publicó una foto contigo llamándote socia estratégica?» «Estoy en mi casa, Valeria», dije, y mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Y Arturo fue lo suficientemente amable como para traerme del aeropuerto, ya que tú y tu esposo estaban tan ocupados. Hubo un silencio tenso. Pude oír a Ricardo susurrando frenéticamente en el fondo. «Mamá, no entiendes», empezó a decir Valeria, su voz ahora un susurro conspirador.
Esto es enorme. El hecho de que conozcas a Arturo Vega, esto podría cambiarlo todo para nosotros. Ricardo ha estado moviendo cielo y tierra para conseguir una reunión con él. Ah, ¿sí? Pregunté, fingiendo una inocencia que no sentía. ¿Y por qué no me lo habían dicho? Bueno, no queríamos molestarte con asuntos de negocios, pero ahora, mamá, tienes que ayudarnos. Tienes que conseguirle una reunión a Ricardo. Solo 15 minutos. Es todo lo que pide. Escuché su petición, la urgencia, la total falta de conciencia de la ironía de la situación. Me pedía que usara la amabilidad de un hombre, una amabilidad que había surgido directamente de la negligencia de ella, para beneficiar al mismo hombre que me había dicho que pidiera un Uber. La audacia era simplemente impresionante. Valeria, dije, y mi voz era suave pero firme. Acabo de llegar a casa después de una cirugía de corazón. Estoy cansada. Y no tengo ganas de hablar de los negocios de Ricardo. Pero mamá, esto es importante. Mi salud también es importante, la interrumpí. Algo que a ustedes pareció olvidárseles esta mañana. Ahora, si me disculpas, voy a descansar, como me recomendó el médico. Y antes de que pudiera protestar, colgué. El acto de colgarle el teléfono a mi propia hija fue extrañamente liberador. Fue como si, con ese simple gesto, hubiera cortado un cordón umbilical invisible que me había mantenido atada a sus necesidades, a sus caprichos, a su egoísmo. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje de Arturo. Espero que no te haya causado problemas con mi publicación. A veces encuentro que un poco de luz pública puede aclarar situaciones complicadas. Descansa, Irene. Hablamos mañana. Leí el mensaje y una sonrisa, esta vez una sonrisa genuina y maliciosa, se dibujó en mi rostro. Aclarar situaciones complicadas. Arturo no había publicado esa foto por casualidad. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo me había rescatado del aeropuerto, me había dado un escudo y una espada. Me había recordado que yo no era solo una madre y una abuela. Yo era Irene Hayes. Y la partida, me di cuenta con un escalofrío de emoción, apenas estaba comenzando. No tuve que esperar mucho. Menos de una hora después de mi llamada con Valeria, el timbre de mi departamento sonó con una insistencia que rayaba en la agresión. Sabía exactamente quiénes eran. Tomé una respiración profunda, sintiendo el tirón de los puntos en mi pecho. Me miré en el espejo del recibidor. Estaba pálida, con ojeras, y el viaje había dejado mi cabello aplastado. Pero mis ojos, me di cuenta, tenían una chispa que no habían tenido en años. Era la chispa de la batalla. Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí. Allí estaban Valeria y Ricardo, enmarcados en mi umbral, como dos actores en un drama mal ensayado. Valeria llevaba su ropa de trabajo, un traje sastre caro que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Ricardo se había aflojado la corbata, un intento de parecer casual y abrumado. Ambos tenían expresiones que pretendían ser de profunda preocupación, pero que no lograban ocultar la ansiedad y la avidez que brillaban en sus ojos. ¡Mamá!, exclamó Valeria, con un tono de alivio exagerado, como si me hubiera encontrado después de una búsqueda desesperada. «No contestabas. Estábamos muertos de preocupación. ¿Por qué no nos dijiste que era algo serio?» Intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás sutilmente, levantando una mano. «Cuidado con la herida», dije, y mi voz era tan fría como el mármol. El médico dijo que evitara los movimientos bruscos. El rechazo la descolocó. Ricardo intervino, intentando tomar el control. «Irene, por favor, déjanos pasar. Necesitamos hablar. Estamos muy confundidos».
Me hice a un lado, permitiéndoles entrar en mi sala. Se sentaron en el sofá demasiado erguidos, como si estuvieran en una entrevista de trabajo. Yo elegí sentarme en mi sillón individual, el que Armando solía usar. Me dio una extraña sensación de poder, de ocupar el trono de mi propio hogar. ¿Confundidos?, repetí, arqueando una ceja. No veo que puede ser tan confuso. ¿Cómo que qué?, espetó Ricardo, perdiendo la compostura por un segundo. ¡Arturo Vega! ¿Desde cuándo eres la socia estratégica de Arturo Vega? Desde 1985 hasta 2017, Ricardo. Durante los 20 años que trabajé para él y ayudé a construir su imperio, mientras tu suegro y yo criábamos a la mujer que ahora es tu esposa. Respondí con una calma glacial, cada palabra medida y precisa. Valeria se retorció, incómoda. Mamá, no es eso. Es que nunca nos contaste la naturaleza de tu relación con él. Siempre pensamos que era solo su secretaria. La palabra secretaria flotó en el aire, cargada de todo su desdén. La usó como si fuera una palabra sucia, un rol menor e insignificante. La misma hija que se había beneficiado de cada peso que gané en ese insignificante trabajo. Yo era su asistente ejecutiva y su jefa de gabinete, Valeria. Manejaba sus agendas, sus inversiones personales, sus comunicaciones. Estaba en cada reunión importante. Suelo pensar que la gente escucha lo que quiere escuchar. Quizás nunca les interesó realmente saber qué hacía. Era más fácil pensar en mí como solo mamá. El silencio que siguió fue denso y pesado. Había desmantelado su narrativa, la cómoda historia que se habían contado a sí mismos sobre mí, la simple y abnegada viejecita. Entonces Valeria cambió de táctica, adoptando un tono suave y lastimero. «Pero mamá, ¿por qué no nos dijiste lo de la cirugía? Que era de corazón abierto. Habríamos estado ahí, habríamos dejado todo». La miré fijamente. Y por primera vez dejé que vieran la totalidad de mi decepción. ¿De verdad, Valeria? ¿Habrías dejado todo?, pregunté, y mi voz era apenas un susurro, pero cortaba como un cuchillo. ¿Habrías dejado la junta importantísima de Ricardo? ¿Habrías pospuesto tus almuerzos, tus clases de yoga, tus citas en el salón de belleza? ¿O me habrías visitado 15 minutos en el hospital entre una cosa y otra para poder decir que cumpliste? Ella no respondió. No podía. Ambas sabíamos la respuesta. Les dije que era un procedimiento menor, continué, porque sabía que una verdad mayor habría sido una inconveniencia mayor. Y hoy, cuando pedí una simple, minúscula pizca de su tiempo, 1 hora para recogerme del aeropuerto, su respuesta confirmó que tuve razón al no esperar nada de ustedes. «No es justo», protestó Ricardo. «Si hubiéramos sabido que Arturo Vega iba a estar involucrado». Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. La máscara se había caído por completo. No se trataba de mi salud. Nunca se había tratado de mí. Se trataba de él, de Arturo. «Ah», dije, asintiendo lentamente. «Así que esa es la variable. Mi valor como madre y como ser humano fluctúa dependiendo de mi utilidad para tus ambiciones profesionales. Hoy mi valor se ha disparado. ¡Felicidades! Debes sentir que has ganado la lotería». Mi sarcasmo los golpeó como una ola de agua helada. Se quedaron mirándome, boquiabiertos. La mujer que tenían delante no era la madre sumisa y complaciente que conocían. Era alguien a quien no habían visto antes. Era Irene Hayes, y estaba lista para la confrontación que ellos mismos habían iniciado. La sala de mi departamento se había convertido en un campo de batalla silencioso.
Valeria y Ricardo me miraban como si fuera una extraña, una impostora que había ocupado el cuerpo de su madre. La conmoción inicial dio paso a la desesperación, y fue Ricardo quien, como era de esperar, rompió el silencio. Su tono ya no era agresivo, sino suplicante, lo cual era, de alguna manera, aún más ofensivo. «Suegra, por favor, tiene que entender», comenzó, inclinándose hacia adelante, con las manos juntas como si estuviera rezando. «Omni Logistics es nuestro futuro, es el futuro de sus nietos. He puesto todo en esta empresa, nuestro dinero, nuestros ahorros, incluso el dinero que usted tan generosamente nos prestó para la casa». «Ah, el préstamo. Así que ahora sí lo recordaba. ¡Qué conveniente!». «La empresa es sólida», continuó, su voz ganando velocidad, «pero estamos en un punto crítico. Necesitamos una inyección de capital para escalar, para competir con los grandes. Y una inversión de Grupo Vega no es solo dinero, es validación, es prestigio, es la llave que abre todas las demás puertas. He estado intentando conseguir una reunión con Arturo Vega durante 6 meses. He enviado correos, he llamado, he intentado contactarlo a través de conocidos. Nada, es un muro impenetrable». Se detuvo, mirándome con una intensidad que me revolvió el estómago. «Y de repente, usted no solo lo conoce, es su amiga, su socia estratégica. Una simple llamada suya, una introducción, podría salvarlo todo. No le pido que le pida dinero, solo que le pida que me escuche. 15 minutos, es todo lo que necesito para convencerlo». La petición era tan descarada, tan carente de la más mínima autoconciencia, que me dejó momentáneamente sin palabras. Él realmente creía que tenía derecho a pedirme esto. Después de horas de haberme ignorado, después de años de dar por sentada mi ayuda, él creía que yo le debía este favor. Valeria, viendo mi silencio, intervino. Su enfoque fue diferente, más emocional, más manipulador. «Mamá, piensa en los niños», dijo, y su voz tembló ligeramente. «Piensa en el futuro que podemos darles. Una buena educación, seguridad, todo por lo que tú y papá trabajaron. Esto no es solo por nosotros, es por la familia». «¿La familia?», repetí, y la palabra sonó extraña, hueca. La misma familia que me dejó varada en un aeropuerto después de una cirugía de corazón, ¿esa familia? «Eso fue un error, mamá, un terrible malentendido», exclamó Valeria, con lágrimas fingidas brillando en sus ojos. «Estábamos estresados, no pensamos con claridad. Si pudieras encontrar en tu corazón la forma de perdonarnos y de ayudarnos, te prometeremos que todo será diferente». «¿Diferente cómo, Valeria?», la desafié. «¿Me llamarán más a menudo? ¿Recordarán mi cumpleaños sin un recordatorio de Facebook? ¿Dejarán de verme como su cajero automático y su servicio de niñera de emergencia?». Mis preguntas, directas y sin adornos, los dejaron sin respuesta, porque la verdad era que no tenían ninguna intención de cambiar. Solo querían lo que yo podía conseguirles. Me levanté lentamente, apoyándome en el brazo del sillón. Caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Miré la calle familiar, los jacarandas que Armando y yo habíamos visto crecer desde que eran apenas unos arbolitos. «¿Saben?», dije, hablando más para mí que para ellos. «Cuando trabajaba con Arturo, vi a docenas de hombres como tú, Ricardo, jóvenes, ambiciosos, llenos de encanto. Y Arturo tenía un nombre para ellos. Los llamaba vendedores de humo. Hombres que eran brillantes para vender una visión, pero que carecían de la sustancia, de la ética de trabajo o de la honestidad para construir algo real». Me di la vuelta y los enfrenté.
Vi la ira destellar en los ojos de Ricardo, la herida en el orgullo de un hombre que se creía un genio. Arturo no invierte en ideas, Ricardo. Invierte en personas, en carácter, en integridad. Y me hizo una pregunta muy interesante en el coche hoy. Me preguntó si mi familia valoraba a la mujer excepcional que tenían como madre. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Le dije que estaban muy ocupados. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo se puso de pie, su rostro enrojecido por la furia. ¿Así que eso es todo? ¿Después de todo lo que hemos hecho? No, Ricardo, lo interrumpí, y mi voz era tan afilada como el hielo. La pregunta es, después de todo lo que yo he hecho por ustedes, después del dinero, del tiempo, de los sacrificios, esto es lo que me piden. No me piden ayuda porque estoy enferma, me piden ayuda porque soy útil. Yo lamento informarles que esa versión de Irene Hayes, la mujer que anteponía la utilidad para los demás a su propia dignidad, se quedó en la mesa de operaciones en Monterrey. Fue entonces cuando la verdad final, la pieza más dolorosa del rompecabezas, se reveló. Valeria, con el rostro pálido y los labios apretados, finalmente admitió la verdad desnuda. «No puedes hacernos esto, mamá», susurró, y su voz estaba despojada de toda pretensión. «Estamos al borde de la quiebra. La empresa de Ricardo es una fachada. Estamos endeudados hasta el cuello. La casa, podríamos perderla. Si Arturo Vega no invierte, lo perderemos todo». Así que esa era la verdad. No era ambición, era pura y llana desesperación. Y habían estado dispuestos a dejarme sola y enferma en un aeropuerto, en lugar de arriesgarse a perder la más mínima oportunidad de salvar su castillo de naipes. La verdad, lejos de ablandarme, endureció mi resolución. Me habían mentido, me habían usado y me habían abandonado. Y ahora querían que yo fuera su salvavidas. La confesión de Valeria flotó en el aire viciado de la sala, pesada y tóxica. La imagen de su éxito, el castillo de naipes que habían construido con tanto esmero, se estaba desmoronando ante mis ojos. Por un instante fugaz sentí una punzada de lástima. Era mi hija, después de todo. Pero la lástima fue rápidamente reemplazada por una claridad implacable. Su desesperación no excusaba su crueldad. De hecho, la hacía aún más condenable. Ricardo, al ver que su estrategia de súplica había fallado y que su secreto estaba al descubierto, recurrió a su última arma, la ira. «¡Esto es tu culpa!», espetó, señalándome con un dedo tembloroso. «Si nos hubieras ayudado desde el principio, si hubieras sido una madre y suegra de verdad, no estaríamos en esta situación». La acusación era tan absurda, tan delirante, que casi me reí. ¿Mi culpa? ¿Mi culpa que hayas construido un negocio sobre cimientos de arena? ¿Mi culpa que hayan vivido una vida de lujos que no podían permitirse? ¿Mi culpa que el único plan de rescate que se te ocurrió fue explotar a una anciana recién operada? «Te hemos incluido en todo», gritó Valeria, uniéndose al ataque de su marido. «La casa, los viajes, los niños, siempre has sido parte de nuestra vida». «He sido la utilería de sus vidas, Valeria», repliqué, y mi voz se mantuvo firme, sin un solo temblor. «He sido el telón de fondo, la niñera conveniente, el banco siempre abierto. Pero nunca, ni una sola vez, me han tratado como una igual, siempre como un recurso a su disposición». Justo en ese momento de máxima tensión, mientras sus rostros se contraían por la rabia y la frustración, mi teléfono sonó.
No era una vibración, sino un tono suave y discreto que yo había asignado a un solo contacto esa misma tarde. Todos nos quedamos en silencio. El sonido era una intrusión de otro mundo en nuestra burbuja de disfunción. Miré la pantalla. Como si lo hubiera invocado, el nombre Arturo Vega brillaba en ella. Una idea, audaz y un poco cruel, se formó en mi mente. Levanté el teléfono lentamente, asegurándome de que ambos pudieran ver el nombre en la pantalla. Vi un destello de esperanza desesperada en sus ojos. Deben haber pensado que iba a ser la llamada que tanto anhelaban. Deslicé el dedo para contestar, pero en lugar de hablar, puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la mesita de centro. ¿Irene? La voz de Arturo, cálida y llena de preocupación, llenó la sala. Solo llamaba para asegurarme de que la comida llegó bien y que no necesitas nada más. ¿Cómo te sientes? ¿Has descansado? La simple y genuina amabilidad de su pregunta, comparada con la tormenta de acusaciones y demandas que acababa de soportar, era devastadora. La comida es deliciosa, Arturo. Gracias, respondí, mi voz ahora suave. Y sí, estaba a punto de descansar. Me alegro, dijo. Oye, estaba pensando. He estado muy desconectado de la vida cultural de la ciudad. ¿Qué te parecería si, cuando te sientas un poco más fuerte la próxima semana, me acompañas a un concierto de la Filarmónica? Sé cuánto te gusta la música clásica. Podemos cenar antes en un lugar tranquilo. La oferta era tan natural, tan respetuosa. No era una transacción. Era una invitación. Una invitación de un amigo a otro. Valeria y Ricardo escuchaban, petrificados. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, la comprensión de que la relación que yo tenía con este hombre era algo que ellos no podían ni empezar a comprender. No era una palanca de negocios, era real. Me encantaría, Arturo, respondí, y la sonrisa en mi voz era completamente genuina. Sería un placer. Excelente. Te llamaré para arreglar los detalles. Ahora te dejo descansar. Buenas noches, mi querida amiga. Buenas noches, Arturo. Colgué. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria me miraba con una mezcla de envidia y asombro. Ricardo parecía un hombre que acababa de ver cómo su último billete de lotería se convertía en cenizas. Me levanté. Mi movimiento era una clara señal de que la audiencia había terminado. Creo que ya es hora de que se vayan, dije, y mi voz no tenía ni rastro de ira, solo un cansancio infinito y una finalidad irrevocable. Como pueden ver, necesito descansar, y la próxima semana, añadí mirándolos directamente, tengo planes. No dijeron nada más. Se levantaron como autómatas y caminaron hacia la puerta. Por primera vez, los vi no como los monstruos egoístas que habían dominado mi vida, sino como lo que realmente eran, dos personas patéticas, ahogándose en sus propias mentiras. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, no sentí triunfo, no sentí alegría. Sentí una profunda y abrumadora sensación de liberación. El golpe de gracia no había sido mi ira ni mis acusaciones. Había sido la simple y llana demostración de que mi vida, por primera vez, ya no giraba en torno a ellos. Tenía mis propios planes, tenía mi propio valor. Y eso, para ellos, era la derrota más aplastante de todas. Las semanas que siguieron a esa confrontación fueron como despertar de un largo y febril sueño. El silencio de mi teléfono fue la primera señal del cambio. Las llamadas frenéticas y los mensajes exigentes de Valeria y Ricardo cesaron, reemplazados por un vacío que, en lugar de sentirse solitario, se sentía pacífico. Era el silencio de la libertad.
Mi recuperación física progresó a un ritmo que sorprendió incluso al doctor Méndez. El corazón y el alma están conectados, Irene, me dijo en mi chequeo de un mes. Parece que ambos están sanando. Tenía razón. Cada día me sentía más fuerte, no solo en mi cuerpo, sino en mi espíritu. Arturo cumplió su palabra. Nuestra cena y el concierto fueron el comienzo de una nueva rutina. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana. A veces eran eventos culturales, como él había prometido. Una exposición de arte en el Munal, una obra de teatro en el Teatro de los Insurgentes. Pero mis momentos favoritos eran los más simples. Paseábamos por los senderos de Coyoacán, él acortando su paso naturalmente largo para ajustarse al mío, más lento. Hablábamos durante horas, no solo de nuestros pasados compartidos, sino de libros, de política, de las tonterías de la vida moderna. Descubrí que, bajo la fachada del magnate implacable, había un hombre con un ingenio seco, una curiosidad insaciable y una soledad que reflejaba la mía. Una tarde, mientras tomábamos un café en el jardín de su casa en San Ángel, una magnífica construcción colonial llena de arte y luz, me confesó algo. ¿Sabes, Irene? Después de que mi esposa Elena murió, me sumergí en el trabajo. Era mi única forma de no sentir el vacío. Pero estos últimos días contigo me han recordado que hay vida más allá de la sala de juntas. A mí me pasó lo mismo, admití. Pero mi trabajo era mi familia, y me sumergí tanto en él que olvidé cómo vivir para mí misma. Nuestra relación no era un romance apasionado de juventud, era algo más tranquilo, más profundo. Era un compañerismo construido sobre el respeto mutuo, la historia compartida y la comprensión silenciosa de 2 personas que habían vivido, amado, perdido y que ahora, inesperadamente, estaban encontrando una nueva razón para mirar hacia adelante. Mientras mi mundo florecía, el de mi hija se marchitaba. Las noticias me llegaban de forma indirecta, a través de comentarios de primas lejanas o de mi cuñada Carmen, la hermana de Armando. «¡Pobre Valeria!», me dijo Carmen por teléfono un día, su voz llena de un juicio apenas disimulado dirigido hacia mí. «Dicen que Ricardo está desesperado, que ha estado vendiendo sus cosas, incluso el reloj que tanto presumía. Parece que lo de su empresa es un desastre». Escuchaba estas noticias con una extraña sensación de desapego. Era como leer sobre la vida de extraños. Por supuesto, una parte de mí, la madre, sentía una punzada de dolor. Pero otra parte, la mujer que había sido herida y abandonada, sentía que simplemente estaban cosechando lo que habían sembrado. Un día recibí un mensaje de texto de Valeria. Era el primero en casi un mes. No era una exigencia ni una súplica, era una sola frase. «Mamá, por favor, contesta. Ricardo no está bien». Leí el mensaje y sentí un cansancio infinito. La misma táctica de siempre. Usar una crisis para exigir mi atención, mi energía, mi solución. Esta vez, sin embargo, yo conocía la respuesta. Apagué las notificaciones del chat y seguí leyendo el libro que Arturo me había recomendado. Unos días después, llegó otro mensaje. «Mamá, solo necesitamos 15 minutos con el señor Vega. Te juro que es nuestra última esperanza. Después de eso, no te volveremos a molestar». La promesa sonaba tan hueca como todas las anteriores. Me di cuenta de que, incluso en su desesperación, seguían sin entenderme. Seguían viendo a Arturo no como mi amigo, sino como su posible salvador. Y a mí, no como una persona, sino como el peaje que tenían que pagar para llegar a él. El renacimiento era un proceso doloroso. Implicaba podar las ramas muertas de mi vida, incluso si esas ramas llevaban los nombres de las personas que más había amado.
pero con cada rama cortada, más luz entraba en mi vida, permitiendo que nuevas y más saludables flores comenzaran a brotar. La paz era una manta cálida y novedosa. Había pasado casi 2 meses desde la confrontación. Mi vida había encontrado un ritmo suave y agradable. Las mañanas eran para mis caminatas lentas por el parque, las tardes para la lectura y, a menudo, las noches para la compañía de Arturo. Había empezado a tomar clases de acuarela, cumpliendo esa vieja promesa que me había hecho a mí misma. Mis pinceladas eran torpes y los colores se mezclaban de formas inesperadas, pero cada mancha de color sobre el papel se sentía como una pequeña victoria, una reclamación de mi propia identidad. Una tarde de jueves, mientras intentaba capturar la luz que se filtraba a través de las hojas de un jacaranda en mi balcón, sonó el intercomunicador. Era el portero. «Señora Irene, está aquí su hija, la señora Valeria. Dice que es urgente». Mi primer instinto fue decirle que no estaba, pero la palabra urgente me detuvo. A pesar de todo, el instinto de una madre nunca muere del todo. Con un suspiro, le dije que la dejara subir. Cuando abrí la puerta, la mujer que estaba frente a mí apenas se parecía a la hija impecable y controladora que yo conocía. Su traje sastre, normalmente perfecto, estaba arrugado. No llevaba maquillaje y sus ojos estaban hinchados y rojos, como si hubiera estado llorando durante días. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba recogido en una coleta descuidada. Se veía rota. «¿Mamá?», dijo, y su voz fue un graznido. No dije nada, simplemente me hice a un lado para dejarla pasar. Entró en la sala y se quedó de pie en medio, como si no supiera qué hacer. Luego, sus rodillas parecieron ceder y se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Sus sollozos eran secos y convulsivos, los sollozos de alguien que ya no tiene más lágrimas que derramar. Me senté en el sillón de enfrente, manteniendo la distancia. Esperé. No corrí a consolarla, no le ofrecí palabras vacías de aliento. Simplemente esperé a que el torbellino de su dolor amainara. Finalmente levantó la vista, su rostro una máscara de miseria. «Se acabó, mamá», susurró. «Todo se acabó». Me contó la historia en fragmentos desordenados, interrumpidos por sollozos. Omni Logistics no solo estaba en problemas, estaba en ruinas. Ricardo había estado falsificando informes para atraer inversores, pidiendo préstamos personales para cubrir los gastos de la empresa, creando una elaborada fantasía de éxito que finalmente se había derrumbado. Los inversores se habían retirado, los acreedores estaban llamando, habían perdido el auto de lujo. Y el banco les había notificado que iban a ejecutar la hipoteca de la casa. Iban a perderlo todo. «Ricardo», continuó, su voz apenas audible, «no ha salido de la cama en 3 días. Simplemente se rindió. Dice que es un fracaso, que nos ha fallado». Escuché la historia de su caída con una calma que me sorprendió. No sentía alegría por su desgracia, pero tampoco sentía la abrumadora necesidad de rescatarlos que habría sentido hace solo unos meses. Sentía una profunda y trágica tristeza por el desperdicio, por las malas decisiones, por el castillo de naipes que habían construido sobre la mentira y la vanidad. Entonces, en medio de su desesperación, Valeria dijo algo que finalmente rompió el hielo que rodeaba mi corazón. «Y lo peor de todo, mamá», dijo, mirándome directamente a los ojos, y por primera vez vi una vulnerabilidad real en ellos. «Es que me di cuenta de algo. Siempre me sentía tu sombra. Cuando papá murió, tú te hiciste cargo de todo con una fuerza que a mí me aterrara. Eres tan inteligente, tan capaz, y yo solo era la hija bonita».
Odiaba necesitarte, odiaba sentir que nunca sería tan buena como tú. Así que me aferré a Ricardo, a su genialidad, a su éxito. Porque si él triunfaba, entonces yo también. Fue más fácil tratarte como si fueras una obligación, como si tu ayuda fuera algo que me correspondía por derecho, que admitir que te admiraba y que me aterraba no estar a tu altura. La confesión me golpeó con la fuerza de una revelación. Su crueldad no había nacido del desprecio, sino de la inseguridad. Su negligencia no era solo egoísmo, era un mecanismo de defensa contra su propia sensación de insuficiencia. No lo excusaba, pero por primera vez me ayudó a entender. Me levanté y me senté a su lado en el sofá. Tomé su mano entre las mías. Estaba helada. «Valeria», dije suavemente, «nunca quise ser una sombra. Solo quise ser tu madre». Ella se aferró a mi mano como si fuera un salvavidas. «Lo sé, mamá, lo sé. Y yo fui una hija terrible. Lo arruiné todo». Nos quedamos así por un largo tiempo, en silencio. La barrera de resentimiento y dolor que nos había separado durante años finalmente se había agrietado. No sabía si podría repararse por completo. No sabía si quería que se reparara. Pero en ese momento, en esa sala llena de la luz del atardecer, por primera vez en mucho tiempo, volví a ver a la niña asustada dentro de la mujer arrogante. Y la madre dentro de mí, la parte que nunca podría morir del todo, sintió una punzada de compasión. La compasión que sentí por Valeria era una emoción genuina, pero también era una emoción peligrosa. Era el viejo camino, la ruta familiar que siempre me había llevado a sacrificar mis propias necesidades en el altar de las suyas. Podía sentir la tentación de volver a caer en mi antiguo papel, la solucionadora, la salvadora. Podría llamar a Arturo. Podría pedirle un consejo legal, una conexión, un préstamo. Podría, una vez más, poner una tirita en la herida autoinfligida de mi hija. Pero la Irene que estaba sentada en ese sofá ya no era la misma. La cirugía no solo había reparado mi corazón, sino que también me había dado una columna vertebral de titanio. Acaricié la mano de Valeria, pero mi voz, cuando hablé, fue firme. «Te quiero, Valeria», comencé, y era la verdad. «Y me duele verte sufrir así, pero no voy a solucionar esto». Levantó la vista, sus ojos llenos de una nueva y frágil esperanza que mis palabras estaban a punto de extinguir. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que esta crisis es tuya y de Ricardo. Ustedes tomaron las decisiones que los trajeron hasta aquí. Ustedes construyeron esta vida basada en apariencias y ahora deben enfrentar las consecuencias. Intervenir yo sería robarles la lección más dura, pero más importante que jamás aprenderán». Se apartó de mí, su dolor transformándose rápidamente en la ira familiar. «No puedo creerlo. Incluso ahora, cuando lo hemos perdido todo, no puedes dejar tu orgullo a un lado y ayudarnos. Unas cuantas palabras tuyas a tu importante amigo y todo esto podría arreglarse». «No se trata de mi orgullo, hija, se trata de mi respeto por mí misma», respondí con calma. «Y la relación que tengo con Arturo no es una herramienta para ser usada, es un regalo que valoro. Pedirle que limpie el desastre financiero de mi yerno sería una falta de respeto hacia él y hacia mí». Me puse de pie y caminé hacia mi pequeño balcón, donde mis acuarelas a medio terminar estaban secándose al sol. El respeto y el amor no son un recurso de emergencia que se activa cuando los planes fallan, continué, mi voz resonando en la silenciosa sala. Son un jardín que debe ser cuidado todos los días. Un jardín que ustedes dejaron que se secara y se llenara de maleza. No puedes esperar cosechar frutos de un campo que nunca te molestaste en regar. Me di la vuelta para mirarla.
Estaba llorando de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de frustración, no de tristeza. Mi relación con Arturo es mía, dije, estableciendo el límite final. Tu crisis con Ricardo es tuya. Esos dos mundos ya no se van a cruzar. A partir de ahora, nuestra relación, la tuya y la mía, se reconstruirá sobre un terreno completamente nuevo. Un terreno de honestidad, de responsabilidad y de respeto mutuo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. O no se reconstruirá en absoluto. La elección es tuya. Valeria se quedó allí, en el sofá que había sido testigo de tantas crisis familiares, completamente desarmada. Se había quedado sin argumentos, sin tácticas, sin lágrimas que pudieran manipularme. Solo estaba ella y la dura verdad de mis palabras. Finalmente se levantó. No dijo nada, simplemente caminó hacia la puerta. Su derrota era una capa invisible sobre sus hombros. Antes de salir, se giró. «Al menos, ¿puedo llamarte de vez en cuando? Solo para saber cómo estás». La pregunta era tan pequeña, tan básica, que me rompió el corazón. Era lo único que yo siempre había querido. «Mi teléfono siempre está abierto para mi hija», respondí suavemente. «Pero no para la esposa de un empresario en crisis. Espero que entiendas la diferencia». Ella asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, y luego se fue. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella, sintiéndome completamente agotada, pero también extrañamente en paz. Las viejas reglas del juego habían sido abolidas. Se habían establecido nuevos términos. El futuro era incierto, pero por primera vez sentía que tenía el control de mi propio tablero, y esa, me di cuenta, era la única victoria que importaba. Han pasado 6 meses. La vida, como el agua, ha encontrado su nuevo cauce. Estoy sentada en la terraza de un pequeño hotel boutique en San Miguel de Allende. El sol se está poniendo, tiñendo las cúpulas de las iglesias de un color rosa y dorado que mis acuarelas jamás podrían capturar. Arturo está a mi lado, leyendo un libro, su mano descansando sobre la mía en la mesa. Es una presencia cómoda, un ancla en mi nuevo mundo. Mañana volamos a Madrid, un viaje de 1 mes por España y Portugal. La idea, que al principio me parecía una fantasía extravagante, ahora se siente como el paso más natural del mundo. Las noticias de la Ciudad de México me llegan en pequeñas dosis. La casa en Lomas se vendió en una subasta bancaria. Ricardo, después de un periodo de profunda depresión, aceptó un trabajo como gerente de logística en una empresa de transportes. Un trabajo honesto, un sueldo modesto. Valeria consiguió un empleo en una agencia de marketing, empezando desde abajo. Viven en un departamento alquilado en una colonia de clase media, no muy lejos de la mía. Hablo con Valeria 1 vez por semana. Nuestras conversaciones son breves, a veces incómodas. Me pregunta por mi salud, por mis clases de pintura. Yo le pregunto por los niños. Evitamos hablar del pasado y del presente de Ricardo. Es una relación frágil, un brote tierno que crece en las ruinas de lo que fue. No sé si alguna vez volverá a ser un árbol fuerte. Quizá no deba serlo. Arturo cierra su libro y me mira. ¿En qué piensas? En todo y en nada, respondo, sonriendo. Él aprieta mi mano. Me dijiste que lo que más te dolía era su ingratitud, pero les diste una lección necesaria sobre las consecuencias. A veces, el amor más grande es saber cuándo no intervenir. Sus palabras son sabias, y quiero creerlas con todo mi ser, y la mayor parte del tiempo lo hago. Me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido, de los límites que he aprendido a trazar. Pero a veces
En la quietud de la noche, cuando el silencio es muy grande y el recuerdo de mis nietos me aprieta el corazón, la duda se filtra como una niebla fría. Pienso en la humillación de mi hija, en el espíritu roto de mi yerno. Pienso en la vida modesta que ahora tienen, tan lejos de los sueños que una vez acariciaron. Y entonces me pregunto a mí misma la pregunta que ahora les hago a ustedes. ¿Hice lo correcto al dejar que su mundo se cayera a pedazos? ¿Fui yo la mala?